de poder escudriñar tu palabra, cumpliendo Dios lo que nos mandaste allá en Juan 5:39, que dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, Señor, con ese propósito lo hacemos, con conocerte cada vez más, con conocer tu mente y tu corazón, Dios, en un sentido humano, lo que nosotros lo hacemos, pero que el Espíritu que mora en nosotros nos haga entender espiritualmente todo, todo tu ser, Dios, tu ser, lo que tú quieres para nosotros, tu santa voluntad que se manifieste en nuestras vidas. Así que rogamos porque el Espíritu Santo se manifieste, que el Espíritu Santo se empodere de nosotros y que tengamos un corazón dispuesto como el de aquel hombre que tú, Dios, pusiste para poner en raíces de él, hacer un reino, Dios, y de él surgir Cristo, como David estuvo un hombre de acuerdo al corazón tuyo. Y como Daniel, Dios, que dispuso su corazón a entender y a humillarse en tu presencia. Que pongas esa actitud en nosotros para que entendamos y hagamos nuestros los principios de el propósito y las razones por las cuales todos tenemos que compadecer, todo creyente tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Y gracias, Dios, gracias, infinitas gracias, porque no va a ser para juicio, sino para entregar premios y galardones y coronas. Dios, sí, gracias, Dios. Sin merecerlo, tú, Dios, lo has querido hacer por los méritos de nuestro Señor Jesús. Así que, Señor, quedamos en tus manos, que tú nos guíes en esta última clase de este curso. Por Cristo mi Dios, amén. Bien, Hebreos 9:27 dice, asegura que cada uno de nosotros seremos juzgados por Dios en algún momento después de nuestra muerte. Recordemos que Dios no nos juzgará para decidir nuestro destino eterno, ¿verdad? Todo eso es lo que vimos la vez pasada. Y por eso dice aquí en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, ¿verdad? Cristo nos ha justificado a través de su sacrificio. Así es que los no creyentes tendrán su momento en el juicio del gran trono blanco, pero la iglesia no será así. Esto es sobre el juicio del gran trono blanco, esto ya lo vimos. Entonces, ¿cómo seremos juzgados? Eh, la salvación no va a depender de las obras, pero Dios sí juzgará cada una de ellas y los motivos y actitudes por las que la hicimos, ¿verdad? Los motivos, o sea, no la obra en sí, sino qué nos motivó a hacerlo. Por eso es que ha clasificado en 6 tipos de material en un sentido figurado eh, las obras, ¿verdad? Si las obras van a ser de heno, madera o hojarasca, cuando venga el fuego las van a quemar. Entonces, no, algunas de eh, de los hechos nuestros, algunos de los actos nuestros, algunas de las obras nuestras serán así, como heno, madera o hojarasca. Y cuando venga el fuego, se quemarán. O sea, no hubo una actitud correcta para hacerlo.
porque Dios conoce los corazones y Dios va a juzgar las actitudes, ¿verdad? Por eso dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, en el juicio Dios juzgará la cantidad y también la calidad de las obras. Dios, no todas las obras que hicimos en la vida contarán para Él, ¿verdad? Él probará la consistencia espiritual de las mismas, de acuerdo a 1 Corintios 3:12 y 13. Para Él, para Dios, cuenta el motivo detrás de las obras y no las obras en sí. Entonces, sí, ese es justamente eh, lo que estábamos diciendo. Y algunos, como dice aquí en el 1 Corintios 3:14 y 15, que lo leyó hermano Roberto, habla de esto, ¿verdad? Sufrirá pérdida. O sea que algunos es posible que no pierdan la salvación, pero que pierdan algún premio, algún galardón, alguna corona que Dios tiene preparado. Así que el propósito principal de Dios para juzgarnos en el tribunal de Cristo es recompensarnos. Entonces, el tribunal de Cristo seremos premiados por medio de coronas. Eso recuerda los galardones dados en la antigüedad a los vencedores en las pruebas atléticas y a los reconocimientos públicos a quienes eran considerados dignos por causa de su servicio. Entonces, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad a recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ese es justamente el propósito. Entonces es importante entender que Dios no nos premiará por actividades aisladas y eventuales en nuestra vida cristiana, sino que todas las que vayan enfocadas en pro del reino de Cristo, en pro de servicio a Él, en pro de honrar al Señor. En el cielo los grandes serán aquellos que han tenido la actitud de siervos en la tierra y que consistentemente hayan mostrado un corazón humilde durante todo su caminar como Cristo, ¿verdad? Con Cristo, perdón. Entonces es importante estos premios no solamente pueden ganarse, una vez que usted los tiene, puede perderlos. Por eso es tan importante velar constantemente por mantener nuestro corazón enfocado en Dios. Consideremos también la exhortación de Juan capítulo 1, verso 8, que nos hace, ¿verdad? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Ese es el deseo de Dios y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos, vamos a ver. Ahora, ¿qué tipo de juicio? Dijimos que es un juicio ético, moral y espiritual. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos, sin excepción, todo creyente, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, debemos de estar ahí y vamos a estar ahí para que cada uno reciba, o sea, provisto, ¿verdad? Esa es la palabra utilizada ahí y hace referencia a proveerle de, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, vivo, ¿verdad? En este tiempo en el cual hemos nacido espiritualmente y vivimos en el espíritu. Todo lo bueno y todo lo malo que hayamos hecho va a ser juzgado para recibir premios o no recibir nada, ¿verdad? Entonces, eh, es un juicio ético espiritual. ¿Sobre quiénes? Sobre todo creyente. Todos daremos cuenta. Romanos 14, yo solo tengo una parte del versículo. Si lo tienes todo, Roberto, y lo puedes leer.
¿Cuál es, hermano? Romanos 14:12. Voy a buscarlo mejor en la Biblia porque no lo tengo por acá. Ujú. Romanos 14:12. 14:12. Dice así, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ujú. Ah, bueno, entonces cada uno de nosotros dará cuenta de sí, cada uno, de manera personal. También Primera de Corintios, capítulo 3, verso 12 al 15, dice de esta manera: y si sobre este fundamento alguno de edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Verdad? Eso dice Pablo en Primera de Corintios. Entonces está claro aquí que la salvación no se pierde, ¿sí? Y no es para condenar el juicio el tribunal de Cristo, sino para entregar premios y coronas. Pero es necesario que nosotros estemos conscientes de que debemos procurar que nuestro trabajo al Señor, nuestro servicio al Señor, sea con una actitud correcta, para que cada cosa que sea, por muy pequeña que sea, como mencionaba la vez pasada, si es mover sillas, con una actitud correcta, no con crítica, no con desprecio, o no con diciendo que yo tengo la capacidad para hacer otra cosa, pero me han puesto eso, hacer esto, ¿verdad? Eh, yo, le- perdón, yo les decía la vez pasada que yo aprendí siendo diácono de una iglesia, que todos teníamos que pasar para cuidar el parqueo y estacionar carros, todos los diáconos. Teníamos que pasar por ahí y no, eh, habían ingenieros, abogados, y era muchos de ellos gente importante, ¿verdad? Pero eh, se tenía que ver su actitud ahí. Si lo hacía, eh, no lo digo que lo hiciera mal, pero si tenía una actitud así de, de desprecio, aquello, o sea, se notaba, ¿verdad? Se notaba cuando a alguien no le gustaba o se ausentaba definitivamente. Entonces, siempre hubieron algunos hermanos, algunos compañeros que actuaron de esa manera. Dios sabrá, ¿verdad? Dios sabrá qué es lo que había realmente en sus corazones. Pero lo que nos corresponde a nosotros es buscar, procurar con el corazón correcto, con la mente correcta, que nuestras obras sean de calidad, por muy pequeñas que sean, ¿verdad? Que sean oro, plata y piedras preciosas. Eclesiastés 12:14 dice: toda obra a juicio, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, o sea, todo va a ser revelado ahí, no para avergonzar a nadie, no, para nada, porque no es ese el propósito, sino para compensar, para recompensar el trabajo o el servicio que nosotros hicimos por el Señor, por el Rey, por su reino. En Romanos 14:10, porque estaremos presentes todos en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿sobre quiénes, verdad? Todo creyente. ¿Y sobre qué cosas? Todo se pondrá de manifiesto. A ver si me ayudas con estos textos, Robert. Marcos 4:22
Y alguien que vaya buscando Mateo 12:36. Otros Romanos 12:16 y 8:1. Aquí tengo Marcos 4:22. Y dice de esta manera: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni en escondido que no haya de salir a luz. Dios sabe todo, ¿verdad? Dios conoce todo. Conoce todo nuestro andar, nuestro dormir, nuestro despertar, nuestro soñar, todo, todo, ¿verdad? No hay nada que se le escape al Señor. Mateo 12:36, ¿lo tienes, Robert? Yo lo tengo, pastor. A ver, léalo. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que salen de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Ah, ujú. Y el día del juicio es ese, ¿verdad? El Amén. tribunal de Cristo. Romanos 2:16 dice Amén, que, hermano. a ver, léelo. Sí, tenía el micrófono cerrado, hermano. Ah, bueno, 2:6. 2:16. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ajá. Eso es lo que No, dice. Romanos 2:16. 2:16, 2:16. Sí. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a Ujú. mi evangelio. Conforme a mi evangelio, ¿verdad? Entonces, eh, todo dice los secretos de los hombres. Cualquier cosa oculta que tengamos y nunca la sacamos a luz, ahí va a salir a luz. Pero no, vuelvo y repito, no para avergonzar a nadie, sino para que seas merecedor de un premio, de un galardón, de una corona. Y vamos a ver las coronas. Romanos 8:1, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? No hay ninguna condenación. Nuestro andar debe ser, el andar conforme a la carne no debe ser, ¿verdad? Sino andar conforme al Espíritu, ¿verdad? Ese es lo que debemos de nosotros realmente hacer. Entonces, daremos cuenta, cada uno, cada obra de la obra de cada uno, todas las cosas encubiertas. Todos estaremos presentes y no hay nada que sea oculto al Señor. Todos nuestros actos secretos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que sentimos. Si alguna vez le hemos deseado que le pasen 5 camiones llenos de piedras a una persona, ¿verdad? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Si alguna vez deseamos que alguien se muriera, le deseamos la muerte por algo que nos hizo, Dios lo sabe. O si hemos juzgado a alguien en la iglesia, Dios lo sabe. Así que lo mejor es, si algo tenemos contra una persona, bien dice el texto, ¿verdad? Ve con él y ve con otro. Si no te hace caso, pues ve con otro y si ni aún así, pues tómalo como gentil y publicano. O sea, acuérdense que dice el texto allá en Hebreos que no tenemos, o en Roma, no, Efesios creo que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestro pleito no es con ningún ser humano ni animal. Nuestro pleito es con las huestes espirituales de maldad. O sea, nuestro problema es espiritual. Por eso en Efesios se habla de la armadura del creyente, ¿verdad? Y da figuras de la armadura, pero todas son espirituales. No hay otra manera de luchar. Es como juicio ético y espiritual. ¿Qué tipo de obras son las que van a ser juzgadas, verdad? Hay el primer grupo que habla de las permanentes y eternas.
Las permanentes son el oro, la plata y las piedras preciosas, obras aprobadas por Dios y que permanecen para siempre. Y las otras son el segundo grupo, las que no permanecen y que no son eternas. La madera, el heno y las hojarascas, obras que no permanentes, representan las obras que sus hijos hicieron para su gloria, o sea, para la gloria de cada quien y no para la gloria de Dios. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 10, dice, ¿qué tipo de obra? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba discipulando a un grupo de jóvenes, estaba líder de un grupo juvenil. Teníamos uno de los muchachos que era bastante inquieto, ¿verdad? Pero tremendamente inquieto. Y entonces una vez que no llegó y le preguntamos que por qué no había llegado a la reunión del grupo, y nos dijo que había andado evangelizando. Ah, qué bueno, dije yo. Pero después supimos que andaba en una fiesta y le decimos, mira, fíjate que nos contaron que anduviste en una fiesta. Sí, estaba bailando pero evangelizando a la muchacha, nos decía. Entonces, esa es su propia obra creada, ¿verdad? Ya no hay que inventar, ya las obras ya fueron preparadas de Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras que están descritas con principios en la palabra, que no hay nada nuevo sobre la faz de la tierra, como dijo Eclesiastés, el Salomón, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo. Entonces, Dios ha preparado cada obra buena que hacemos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la conciencia nos dicta si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. La conciencia de ahí. El problema es cuando algunos cauterizan su conciencia y lo hacen tan seguidamente que después ya no sienten, ¿verdad? Ya como un médico, ¿verdad? O un médico, el propósito de un médico es curar. Si es necesario herir, ¿verdad? Rajar ahí el pellejo, pues es necesario el dolor, ¿para qué? Para sanar a una persona. Y ya se inhibió a la sangre, al dolor, porque su propósito es curar, aunque cause cierto dolor. A veces es así en nosotros, ¿verdad? Cuando nos cuesta hacer una cosa, nos duele porque estamos acostumbrados o nos hemos adaptado a un pecado en especial y nos duele dejarlo. Sentimos ahí, ¿verdad? Que nos cuesta. Pero cuando nos liberamos, así cuando una enfermo, después que ha sido operado, ya se siente bien, entonces es así en nosotros también. Hemos sido liberados de un pecado en especial y el Señor ha hecho la obra en nosotros. Entonces, deberemos responder a Cristo por cómo tratamos a otras personas. ¿Tienes listo esto, Robert? Hermano, Hebreos 6:10. No te había enviado esta No, hermano, presentación. no es que no me lo envió. Ay, se me olvidó. Sí, Bueno, lo vamos a ir buscando, te lo voy a poner ahí para que me vayan ayudando. Sí, hay varios textos, pero solamente vamos a ir buscando uno, ¿verdad? Así es que si algunos toman ahí nota, vamos a ir buscando. Hebreos 6:10, aquí lo tengo. ¿Cómo? Hebreos 6:10 es. ¿Lo tienes? Sí, Hebreos 6:10. Sí, el que dice ahí. Sí, correcto. Aquí Ujú. lo tengo. Ya lo busqué. Léelo. Dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el Ujú, trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo ujú. servido a los santos y sirviéndoles aún. Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. O sea que Dios va a tomar en cuenta cómo tratamos a las personas, a los creyentes de nuestra propia iglesia,
creyentes de nuestra propia familia, ¿cómo los tratamos, verdad? ¿Cómo trato a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos si son creyentes? ¿Cómo los trato? Eh, Dios va a tomar en cuenta eso. Mi actitud hacia las personas, hacia mis semejantes, especialmente los de mi casa, hablando de la familia espiritual. También en Santiago capítulo 3 verso 1, Amén. a ver, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿ok? Hablando de los que ejercen autoridad, si puedes leer Hebreos 13:17. Sí, amén. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como Ujú. quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque Ok, esto no es provechoso. exacto. Nosotros como pastores tenemos una tremenda responsabilidad, ¿verdad? La autoridad que ejercemos es para edificación o para destrucción. Allá en Primera de Corintios, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice que la autoridad no es para destruir, sino para edificar, ¿verdad? Y se lo repite en dos ocasiones. Y, y ese es justamente el propósito, edificar la vida de otros, que yo sea el instrumento, que sea el vaso útil en las manos de Dios para bendecir a otros. Y en algunas ocasiones, no lo digo siempre, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones me he propuesto orar. Dios, cuando me levanto y voy antes de salir de casa, ya sea que vaya a la iglesia o a dar una clase, yo digo, Dios, que mi vida sea de bendición para otros en este día. Porque puedo ser de maldición, puedo ser de piedra de tropiezo a otros al no tener una actitud correcta en mi vida, ¿verdad? Así es que es importante eso. Cuando usamos los dones que Dios nos dio, ¿verdad? ¿Cómo los usamos? Según de Timoteo 1:6. Amén. Dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ajá, que avives. O sea, Ujú. Dios nos ha dado dones, pero necesitamos ejercitarlos, ponerlos por obra para servir dentro de la iglesia a los santos. Para eso nos ha dado los dones. ¿Cómo usamos nuestro dinero? Segunda de Corintios 9, del 6 al 7. Segunda Corintios 9, 6 al 7. Ujú. Segunda Corintios 9. Dice, pero esto, segunda Corintios, sí, es 9 del 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. O sea, el ejemplo que se puso en los evangelios es de aquella viuda que dio todo lo que tenía, ¿verdad? En este caso fue menos que lo que entregaban nosotros, pero Dios no vio lo que daban, sino la actitud con la que daban. Puede ser poco, pero puede ser mucho con la actitud con la que se da. ¿Verdad? También cuando sufrimos por Cristo, segunda de Corintios, capítulo 4 verso 17. Y si podemos buscar Romanos 8:18, este es bien Aquí interesante. lo tengo también, A hermano. ver, Dice, esta leve, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ujú, Y Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, en que nosotros ha de manifestarse. muy bien.
la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse. Y cuando sufrimos por Cristo, por decir la verdad, por mantenernos firmes en nuestros principios, es Dios que va a tomar en cuenta cada uno de esos. Y por eso Cristo les dijo a los discípulos, y nos lo dice a nosotros también, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso lo mismo nos repite a nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso allá en Romanos, creo que capítulo 2 habla y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena eh, y agradable voluntad del Señor. Entonces, eh, es importante que nosotros seamos conscientes de de que el sufrimiento por Cristo, por buscar la verdad, por decir la verdad, por mantenernos en la verdad de Cristo, este mundo no le va a gustar y le va a ser penoso a todo creyente que en cierta medida tenga que afrontar situaciones. Recuerdo, lo pongo como ejemplo porque lo he vivido, ¿verdad? Pues lo he vivido. Eh, pero hubo un momento que yo tuve que tomar una decisión por mantener mis valores, por mantenerme firme en el Señor. Estaba de gerente financiero en una organización grande y me pagaban muy bien. El puesto era, pues, un puesto que deseaba cualquiera, pero el dueño de la compañía tenía sus cosas, ¿verdad? Y recuerdo que al principio de año, después de estar casi un año con él, me llevó una caja. Y en la caja, cuando la abrí, bueno, él me dijo, licenciado Pérez, aquí le traigo esta caja. Al abrirlo, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Pues me dejó intrigado, ¿verdad? Cuando yo abrí la caja, vi cientos de facturas con sello de cancelado, pero vacías. Yo sabía lo que significaba eso, ¿verdad? Por eso que él me dijo, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y ciertamente lo que se hace, por lo menos aquí en mi país, no sé si en otros países se hace eso, pero hay muchas empresas que llevan dos contabilidades, una contabilidad que presentan al fisco y cuando el fisco la revisa, pone, o sea, se envía al departamento de gobierno que lleva todos los controles y es para deducir si el monto de impuestos que tiene que pagar, ¿verdad? Por las ganancias y las ventas que ha tenido en un año o en su tiempo fiscal. Entonces, la contabilidad real reflejaba unas grandes cantidades de ganancias y desde luego, pues, grandes montos de venta. Pero él ponía la otra contabilidad con márgenes bien mínimos de ganancia, casi en la quiebra. Pero esa era su forma de trabajar. Entonces, cuando me llevó la caja, yo vi la caja y de veras yo me sentí como entre la espada y la pared, ¿verdad? ¿Qué hago? Voy a casa, le comento a mi esposa, oramos y ahí juntos tomamos una decisión y la decisión fue que yo iba a renunciar, porque yo sabía cuál era su actitud y su forma de proceder. Entonces, desde la noche yo había preparado una carta de renuncia. Y en la mañana siguiente, cuando él llegó a la oficina, yo le llevé la caja y le dije, ingeniero, aquí está la caja que usted me trajo el día de ayer. Se la dejo porque soy incapaz de hacer lo que me está pidiendo. Así es que me dijo, es incapaz, sí, soy incapaz. Pues deme su renuncia, pues aquí se la traigo. Mire, yo salí de esa oficina no triste, ¿verdad? No triste porque me había quedado sin trabajo, sino
me sentía limpio, ¿verdad? Me sentía como victorioso por haber haber salido íntegro de mis valores, de mi respeto a la obra del Señor en mi vida. Ahí no fue ejemplo para nadie, solamente para el Señor, para el dueño de la compañía. Pero yo sabía que para él le daba igual, ¿verdad? Le daba igual. Esa era su forma de pensar, su forma de razonar como empresario. Y solo fue mi propia satisfacción y la de mi esposa que quedamos libres. Gracias a Dios, una semana después ya tenía otro trabajo y casi con el mismo salario, ¿verdad? Así es el Señor. Pero les digo, de manera, cuando uno nos da al Señor, eh, que a veces por mantenernos firmes en nuestros valores, eh, causa, porque pensé, ¿verdad? Mi familia, cómo vamos a hacer, cuestiones económicas, pero Dios me dio una paz interna tremenda, ¿verdad? Así es que hay que seguir siempre lo que el Señor nos diga, aunque sea aparentemente un sufrimiento. También, cómo usamos nuestro tiempo, ¿verdad? Efesios 2:16. Amén. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Matando en ella las enemistades. Colosenses 4:5. Dice así, andad sabiamente para con los de ahora, perdón, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo, ¿verdad? Redimiendo el tiempo. No sé si Efesios, creo que está mal la cita, ¿verdad? Sí, la de Efesios. 2:16. Sí, 2:16, pero sí, ¿sabes la que se dice? Efesios 2:16 dice eso. Sí, o será 2:6. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ujú. 2:6 es, 2:6, o no. 2:8. Vamos a ver. Bueno, o 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No, lo voy a revisar, ¿verdad? Pero ya el texto de 4:5 de Colosenses sí nos da la referencia, que debemos de saber usar bien el tiempo, no desperdiciarlo. Y cuando digo saber usar bien el tiempo, estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Que yo dedico al Señor. El tiempo que yo dedico al Señor no necesariamente tiene que ser que yo debo de pasar orando todo un día, toda una mañana, o toda una tarde, o una noche. Si lo pueden hacer, está bien, ¿verdad? Pero no está hablando de eso, ni tampoco pasar leyendo todo un día la Biblia, que al fin y al cabo va a haber un momento de cansancio que se va a dormir. Pero está hablando de tiempos en los cuales yo dedico al Señor, digamos, con mis hijos, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo le dedico, de tiempo de calidad que le dedico a mis hijos? Pensando, digo, Señor, permíteme tener un tiempo con mis hijos, o sea, de tener tiempo con ellos con la idea de edificar sus vidas, con la idea de fortalecer las áreas de relacionales entre nosotros. Dios es el fundador de la familia y como familia quiere que nos mantengamos siempre fuertes y unidos. El tiempo con nuestra esposa, ¿verdad? Siempre es bueno. Yo, durante muchos años, y tratamos de mantenerlo, siempre apartamos en nuestro aniversario 1 o 2 días para apartarnos tiempo de calidad con ella, ¿verdad? El tiempo de estar juntos, disfrutando de salir, a pasear, o sea, esos tiempos en los cuales no lo hacemos por obligación, sino como parte de la obra del Señor en nuestras vidas. Y cuando con familia nosotros salimos y ministramos juntos, ¿verdad? Vamos a actividades de la iglesia
o tenemos alguna actividad misionera, vamos juntos, cuando puede mi esposa o cuando pueden mis hijos, me acompañan. Así es que de esos tiempos se está hablando, cómo usamos nuestro tiempo, ¿verdad? Todo tiempo entregado y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. El otro es cómo sigo el camino que Dios me ha trazado. Filipenses 2:16. Amén. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en No he, vano cu- he trabajado. no he corrido en vano ni en vano he trabajado, ¿verdad? Para que el día de Cristo, está hablando justamente del tribunal de Cristo. ¿Cómo sigo el camino que Dios me ha trazado? Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ok? Y cuando dice, tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a todos los héroes de la fe del capítulo 11, a todos esos que están ahí en los héroes de la fe. A esa nube de testigos debemos nosotros despojarnos cualquier cosa que nos haga peso para hacer la carrera que nos corresponde a cada uno, ¿verdad? ¿Cómo sigo en el camino trazado por el Señor? Que no haya ningún lastre que nos impida realmente hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Y para eso están esos héroes de la fe, que ellos lucharon por hacer la voluntad de Dios, aunque a algunos les costó la vida, ¿verdad? Pero ahí están. También debemos responder a Cristo por cómo controlo la vieja naturaleza. Gálatas, capítulo 5. Voy a buscar esto mientras tú buscas los otros, Roberto. Dice el Sí. capítulo 5 versos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, ¿verdad? Entonces, eh, aquí es enfático, dice Dios, pues andad en el Espíritu, es un mandato, es un imperativo, andad. ¿Sí? No está diciendo si quieren anden, ¿verdad? No, está diciendo andad, es un mandato. Tenemos que procurar andar en el Espíritu, ¿verdad? Que nos cuesta, yo sé que nos cuesta. Yo sé que estamos en un mundo que constantemente nos está bombardeando con cosas que a Dios no le agradan. Y que también este cuerpo en el que estamos y esta mente, ¿verdad? También nos causa esa, ese peso. Pero tenemos que luchar, ¿verdad? Contra la vieja naturaleza. También se ha cumplido, hemos cumplido con la gran comisión. Mateo 28, 18 y 19, Robert. Mateo 28, del 19 al 20. Ujú. Por tanto, No, id, sí, 19, 20. por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ajá. Entonces hay un mandato, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Dar testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, el trabajo de nosotros es hablar de la obra de Cristo en nuestras vidas. A veces algunos dicen, no, mire, es que yo no sé evangelizar porque no me puedo los textos. No importa, pero sí se sabe lo que Dios está haciendo en su vida, cómo lo ha transformado, lo sacó de donde estaba y ahora a una persona diferente. Si no ha habido ningún cambio, entonces busque consejo, ¿verdad? Porque los cambios se notan. Bien dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Eh,
se manifiesta, ¿verdad? En los cambios en las personas. Y yo ponía el ejemplo la vez pasada que cuando tenía una amiga en la universidad que se vestía algo extravagante, ¿verdad? Entonces la invité a la iglesia, una vez llegó vestida así, pues era la mirada de todo el mundo ahí en ella, de todos los muchachos. Y ya 2 o 3 semanas que llegó, ya tuve la oportunidad de hablar, o sea, de armarme de valor y decirle eh, que su forma de vestir causaba ciertos problemas para los jóvenes y que, o sea, con base bíblica, ¿verdad? Le dije. O sea, cuando una persona realmente se convierte toma el consejo y no lo avienta, sino que lo toma para bien, porque sabe que la idea no es avergonzarlo, hacerle, sino ayudarle, ¿verdad? Ayudarle en su vida. Entonces, y el siguiente sábado, después que hablé con ella, llegó, pero impecable la muchacha, ¿verdad? Todo el mundo admirado. Bueno, al final terminó casándose con un misionero, ¿verdad? Ya en Europa está como misionero. Pero así es, ¿verdad? Así es cuando uno eh, se cumple con la gran comisión, Dios obra de manera sobrenatural. Pero tenemos esa responsabilidad de ir y hablar, de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. También si he compartido mi fe con otros. Si he cumplido la misión y he compartido mi fe con otros. Hechos 1:8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ajá. Estos están unidos, ¿verdad? Tanto la gran comisión como el hecho porque la gran comisión es ir de hacer discípulos, ¿verdad? Formar discípulos, formar con mi ejemplo, con mi estilo de vida o directamente con la palabra, ¿verdad? No hay mejor discípulos que tener, que los tenemos ahí a la par de nosotros y somos padres, nuestros hijos. ¿Cómo los estamos discipulando? Y si no hay un discipulado, y no que el discipulado es regaños o ausencia de mi parte, entonces pues así va a ser, ¿verdad? Eso es lo que estoy formando en ellos. O indiferencia o o pecado, ¿verdad? Pecado. Entonces tenemos que ser conscientes de esto y Dios está tomando en cuenta todos y cada uno de estos actos. El otro es eh, 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ujú. ¿Qué hay de mí si no anunciare el Evangelio? Sí, no anunciar el evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo consciente de esa responsabilidad. ¿Cuánto espero la segunda venida de Cristo? ¿Verdad? En 2 Timoteo 4:8. Ven, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí lo de las coronas. Ese versículo tiene que ver con eso. Pero tenemos que amar la segunda venida de Cristo y esperarla, orar por eso. Maranata, ¿verdad? Decir Maranata, Cristo viene pronto. También cómo reacciono a las tentaciones, Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y habla, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Eso parece un poco contradictorio, ¿verdad? No queremos pasar por pruebas, solo queremos bendiciones, pero cuando vienen pruebas y las pruebas vienen del Señor, es para pulir nuestra fe, ¿verdad? Así es que ahí Santiago se refiere, alégrense, pónganse contentos porque es Dios quien está puliéndolos.
Y Dios tiene un propósito, ¿verdad? Cuando permite pruebas en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Verdad? ¿Cómo reacciona? Cuando las tentaciones se dan, ¿me dejo vencer por ellas? ¿O es una prueba y la prueba la convierto en tentación y me subordino, ¿verdad? A la tentación, no logro superarlas. Eh, esa es la lucha que debemos de tener. ¿Cuán fiel soy a la palabra y a la iglesia de Dios? Primera de Pedro 5, 2, 4, 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no Ujú. como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es otra corona. Ujú. No, hasta ahí es, sí, hermano. Ok. Entonces, este texto les ha aplicado mucho para los pastores, pero todos tenemos la responsabilidad, ¿verdad? De ser fieles a la palabra del Señor y ser fieles a la iglesia. Pero es más una responsabilidad de los que están al frente, apacentarla, Grace, apacentarla, o sea, darle de alimentar, ¿verdad? Proveerle del alimento espiritual. También las cosas que pudimos haber hecho y no lo hicimos. 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, perdón, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno se haya fiel, fiel, porque a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta mantenerse fiel como administradores de la obra del Señor. En Lucas 12:48, Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le se le, demandará, ajá. y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ok. Ujú. Por eso decía que a nosotros los pastores, los que administramos la palabra, tenemos una tremenda responsabilidad de mantenernos en el Señor, de, de cumplir, ¿verdad?, con lo que el Señor nos manda. Y no es que tenemos que andar así en puntillas, sino puestos los pies en la tierra, pero también nuestra mente y nuestro corazón en el Señor, en el Señor. Haciendo la obra espiritual que Dios nos manda. Y como personas, como seres, como hijos de Dios, manteniéndonos en la línea que Dios quiere que andemos. Como digo, para, para nadie es fácil el mundo en el que estamos. Los que ya están metidos en eso es fácil, están disfrutando del mundo, ¿verdad? Pero para el cristiano no es fácil. Así es que por todo esto debemos responder. Repito, cómo tratamos a las personas que están a nuestro alrededor, especialmente los creyentes, cómo ejercemos autoridad sobre otros, especialmente si somos líderes, cómo usamos los dones que Dios nos ha dado. A todos les ha dado dones Dios. No hay nadie que no tenga dones, pero tienen que descubrir cada quien y ponerlo en práctica, desarrollarlo, formarlo, ¿verdad? Fortalecerlo. Y eso sirviendo en la iglesia. ¿Cómo usamos el dinero? Cuando sufrimos por Cristo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo sigo el camino que Dios me ha trazado? ¿Cómo controlo mi vieja naturaleza? Si he cumplido con la gran comisión, si he compartido mi fe con Cristo, ¿cuánto espero la segunda venida de Cristo? ¿Cómo reacciono a las tentaciones? ¿Cuán fiel soy a la palabra y la iglesia de Dios? Las cosas que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en varias ocasiones me ha sucedido en la que
eh, tuve que haber hecho algo por una persona y no lo hice, pero me quedé con aquel pensamiento y después los resultados Sí. pues son negativos, ¿verdad? Y ahí me, me siento mal, me siento mal. Y después ahí tengo que estar pidiendo disculpas, perdón, porque no hice lo que tuve que haber hecho. Y muchas veces la conciencia misma me ha dicho, pero ahí la he dejado pasar y he pasado vergüenzas inclusive por eso, ¿verdad? Pero eh, cada vez son menos. ¿Por qué? Porque he aprendido a no a hacerle caso a la conciencia, porque el espíritu habla también a través de nuestra conciencia. Entonces, hasta aquí supuestamente íbamos a llegar a la clase anterior, pero ¿qué galardones se promete, verdad? ¿Cuáles son esos galardones que Dios nos promete? Los regalos sobrenaturales dados por Dios son inmerecidos, definitivamente, todos. No nos merecemos, pero por Cristo, por la obra de Cristo, Dios nos los quiere dar ahí en el juicio del tribunal de Cristo, ¿verdad? Las coronas. Entonces, no van a ser coronas así como esta, con todas esas piedras preciosas, pero se gana eh, cuando se adquiere dominio sobre la vieja naturaleza. Es el que ya habíamos leído, ¿verdad? Así que vamos a ir buscando este texto, Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 al Amén. 25. Léelo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una incorruptible, ¿verdad? Cuando se adquiere dominio sobre el viejo hombre, sobre nuestra naturaleza pecaminosa, Dios da la corona incorruptible. O sea, una corona que ya nadie nos la puede quitar, ni tampoco se corrompe, ¿verdad? Es incorruptible. Cuando hemos vencido o vencemos en un área a nuestro viejo hombre, en una lucha. Esa es la primera. Vamos a la segunda. Se obtiene por alcanzar almas para Cristo. Filipenses, capítulo 4, Amén. verso 1. Ajá. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gozo y corona mía. Ujú. Primera Tesalonicenses 2:19. 2:19. Ujú. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ujú. Así que, hermanos, obtener por alcanzar almas para Cristo. Yo todavía me acuerdo de la primer mano alzada cuando expuse el Evangelio. Un jovencito, un jovencito. Y todavía tengo ahí la imagen, ¿verdad? Una iglesia muy pequeña, un joven que había llegado de visita cuando después de haber enseñado, lancé el llamado y él avanzó la mano. Fue la primera persona que Dios me permitió alcanzarlo, llevarlo a Cristo, ¿verdad? La obra del Espíritu
se hizo de manera tremenda. De ahí no me acuerdo cuántas gentes, ¿verdad? El Señor lo llevó a sus pies eh, a través de exponer el Evangelio, de compartir mi fe. A veces hemos compartido la fe con personas que se han convertido después y he oído, gracias a Dios, ¿verdad? Testimonio de decir, no, yo por allá, por aquel hombre, un hombre que me habló y me dijo esto, y él se llama Rolando Pérez, ¿verdad? Yo ya ni me acordaba de nada, o sea, realmente no me acuerdo, pero por eso debemos nosotros de ser nuestra vida íntegra, de mantenernos íntegros para el Señor, porque el Señor obra de manera sobrenatural en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas para con otros. O podemos ser piedra de tropiezo, podemos ser bendición, ¿verdad? Para otros. Tesalonicenses nos deja bien claro este punto. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la corona? De gozo y regocijo, ¿verdad? De gozo y regocijo. Así que, esta es la segunda. Vamos a la tercera. Era la segunda, ¿verdad? O la tercera. No, la segunda. La segunda. Vamos por la tercera. Ujú. Cuando se ha amado fervientemente la segunda venida de Cristo, tal y como vimos ahí en segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. En Y no aquel solo a día. mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida, ¿verdad? Eh, Les digo, soy muy sincero en este punto, porque muchos en algún momento, les digo porque yo también he pasado por eso, en algún momento decimos, Señor, no, todavía no, ¿verdad? Porque todavía no estamos preparados, quizá, o porque nos decimos que nos hace falta algo que hacer, eh, o es necesario que yo todavía esté por aquí, ¿verdad? Pero el Señor tiene preparado todo, y por eso, entre más añoramos la segunda venida, más se adelanta el tiempo del Señor para venir. Eh, pero esa actitud de cada quien, ¿verdad? Y Dios va a dar el premio de justicia, porque si añoramos la segunda venida del Señor, es porque añoramos que la justicia de Dios se manifieste sobre la tierra. La otra se gana al resistir las pruebas y a los que aman a Dios, ¿verdad? Al resistir las pruebas y a los que aman a Dios. Santiago 1:12, que es lo que vimos, pero vamos a escucharlo de Roberto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ¿La ha corona de prometido, qué? ¿De qué la dice? corona de vida Corona de vida, ¿verdad? Ajá. que Y luego Apocalipsis 2:10. Que Dios ha prometido a los que le aman. Y Ujú. Apocalipsis, a ver, La corona de vida que Dios ha prometido a los que le le aman. aman. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te Ujú. daré la corona de la La vida. corona de vida, ¿verdad? Entonces está hablando de la vida eterna. Y el creyente no va a sufrir la segunda muerte, ¿verdad? Que es la muerte eterna, espiritual. Entonces la corona de vida, esa es la que Dios ha prometido para los que resisten las pruebas y a los que le aman a Dios. Luego tenemos la siguiente corona. Es exclusiva para los ministros y pastores por apacentar la grey de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ujú. Ahí está, hablándole a los pastores, ¿verdad? Y a los líderes. Y que si puedes leer 2 versículos anteriores, el 3 y el 2 y el 4. 3, 2 y 3. 2 y 3, ok. Dice así, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ujú. Siendo ejemplo de la grey. Entonces, apacentar la grey de Dios, o sea, administrarla, proveerle, alimentarlos espiritualmente. Esa es la responsabilidad del liderazgo dentro de la iglesia, de los ministros y los pastores. La corona de gloria está preparada para ellos. Y esta es la última corona que se recibe. Y esta ya la recibimos, ¿verdad? Es la única corona que ya hemos recibido, de acuerdo a Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ajá, retén lo que tienes, fíjense, retén lo que tienes, tiempo presente, escrito ahí a través de Juan a la iglesia que ya estaba vigente en ese momento. Entonces está hablando de nuestra vida como creyentes. Ya ha sido dada la corona de la salvación. Esa es la corona de la salvación. Ya tenemos nuestra corona y nadie nos la puede quitar. Así es que Dios nos la ha dado y esa es la única que se ha dado antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, consejos. La recomendación de la Biblia. Andemos como hijos de luz. Y aquí quiero que todos vayamos a este texto de Efesios, capítulo 5, y voy a ir leyendo este versículo, estos versículos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues, ese es el primero, sed pues y andad en amor. Es ese otro mandato. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe en palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí está el mandato, ¿verdad? Andad como hijos de luz. Entonces, cada uno de estos versículos hay una referencia. Sed imitadores de Dios. Andad en amor. Nadie os engañe, ¿verdad? O sea, mantengámonos firmes. No dejemos engañarnos. No seamos partícipes. En el versículo 7, no seamos partícipes con ellos, o sea, no disfrutemos juntamente de la maldad con otros. No participes de la obra de las tinieblas, versículo 11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. O sea, si cuentan un chiste colorado con, con con lujos de detalle, ¿verdad? Y nosotros lo gozamos y lo disfrutamos, juntamente con los demás, pues estamos siendo partícipes de eso.
Entonces, hay buenos chistes, ¿verdad? Que no necesariamente son chistes soeces o que denigran a personas. Eh, he oído, he oído chistes que son chistosos realmente y generan un poco de jocosidad en las cosas, ¿verdad? Pero las obras infructuosas de la ley, no seamos partícipes de nada de eso. Mira con diligencia cómo andas, dice ahí el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. El versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, o sea, desentendido, ¿verdad? No te hagas el loco. Eso dice, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, no asumas demencia. Eso es lo que en cierta medida dice el texto, ¿verdad? Eh, no es de buen juicio. Hay que ser prudentes y, y sabios. También habla en el 18, no se embriaguen, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eh, yo conozco familias que no son latinoamericanas, son españoles o de otros países europeos, y ellos acostumbran a tomar vino eh, en, a la hora de las comidas. Pero algunas veces que han venido aquí en el país son creyentes y no lo hacen, ¿verdad? No lo hacen porque saben que el problema en nuestro país, que hay muchos creyentes muy sensibles a eso. Y si miran una botella de vino, ya están diciendo que estamos tomando para ponernos borrachos, ¿verdad? Y no es ese el propósito. Ellos lo hacen por cultura. Pero tampoco va a venir un latinoamericano que no es parte de nuestra cultura en algunos países, como en algunos otros países, sí, ¿verdad? Quizás Argentina, quizás Uruguay, pero hay otros países que no es la cultura de ellos el degustar de una copa de vino a la hora de las comidas. Y, y lo vienen y adoptan una costumbre que y siendo creyentes, y invitan a una persona que es sensible, que es débil en la fe, ya emiten un juicio sobre ello. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esto también, hay que ser prudentes, ¿verdad? Así que eh, el propósito aquí en el versículo es que mejor que seamos llenos del Espíritu y no llenos del alcohol, porque lo que Dios condena es el el, la intención de ponerse embriagado, ¿verdad? Que no es una copa de vino, sino el tomarse toda la botella y con la intención de perder en sí la razón y el conocimiento. Esto a veces es muy delicado en algunos casos. Andad pues como hijos de luz, ¿verdad? Como dice el verso 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ese es el propósito de nosotros. De esa manera, ahí van a estar las coronas, ¿verdad? Ahí van a estar los premios, ahí van a estar los galardones. Luchar fervientemente por la fe que ha sido dada a nosotros. Las recomendaciones de la Biblia. Andemos como hijos de luz. Y, eh, y ese es mi mayor anhelo y deseo para todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que andemos como hijos de, de luz. Así es que aquí terminamos la clase, hermanos. Habíamos dejado ahí una nota, el hermano Roberto subió una nota. Si alguien quiere dar testimonio de lo que le ha sido de utilidad
este curso, que sea muy breve, ¿verdad? Muy breve, porque puede ser que varios quieran participar. Pues tenemos unos 10 minutos para darle oportunidad a alguno que quiera expresarse. Como digo, sean breves, ¿verdad? No comiencen a contar una historia de todo eso, porque hay otros que también quieren compartir. Así es que si hay alguien que quiera tomar la iniciativa, siéntase con la libertad de hacerlo. Y si no, pues quieren tomar el tiempo, ¿verdad? Pueden eh, escribir la nota y poderla poner. Quizás demos ahí un espacio para algunos que quieran subir un testimonio, ¿verdad? Escrito. También lo pueden hacer con toda libertad. A veces lo ocupamos, los testimonios, para a- animar a otros a que puedan participar en las clases. Pastor, yo lo quiero dar A algo corto. ver, dígame. Ok. Bueno, para mí ha sido de mucha, ¿cómo le explicara? Mucha sabiduría y mucho entendimiento y conocimiento sobre lo que estamos viendo, ¿verdad? Del transcurrir del curso, para mí ha sido bastante bueno porque yo tenía muchas dudas, digamos, en lo referente de lo que usted estaba dando sobre el apocalipsis, del trono, del juicio, y para mí sí, últimamente me ha quedado muy claro, pastor, realmente que diferenciar, digamos, lo del juicio del trono de Cristo y también lo del juicio del trono blanco para mí ha sido bastante bueno. ¿Por qué? Porque eso ya usted, como usted dice, hay que compartirlo con la familia, porque a veces estábamos ciegos, pero ya por la luz de la palabra y gracias a Dios por su persona, que Dios lo ha llenado, tu Santo Espíritu, entonces nosotros hemos estado, digamos, con más claridad de lo que verdaderamente el Señor está explicando en eso. Entonces ya ahorita me queda muy claro, pastor, porque yo antes le tenía miedo llegar al apocalipsis, pero ahora ya le entiendo, pastor. Gracias. Hermano, tiene el micrófono cerrado. Me alegro mucho, hermana Mayela, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, Muchas gracias, hermano, por habernos compartido este curso. Algunos tenemos los conceptos muy dispersos y gracias a ustedes los tenemos ordenados, resumidos y así se ve el panorama más completo y más entendible. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Amén, gracias, hermano Mario. sí, hermano, yo quería compartir algo también ¿Ok? de lo que me quedó. Ajá. Sí, bueno, en lo que se refiere al tribunal de Cristo, y también pues algo que va a servir para mi vida. O sea, pues entendí que, bueno, que van a estar solo los creyentes, ¿verdad? Por tanto, la iglesia va a estar presente y este evento se llevará después del arrebatamiento, o sea, antes de las bodas del Cordero, ¿verdad? Sí. Y el resultado final es la evaluación final de todos los redimidos, en la que recibiremos, digamos, recompensas como fruto de gracia de nuestros servicios que hemos llevado a cabo aquí en la tierra. Entonces ahí es donde yo me puse a pensar un poco, ¿verdad? Que a veces los talentos y los dones debemos de ejercerlos, ¿verdad? Y no esconderlos porque eso será una gran bendición en nuestra vida. O sea, esto me enseña a mí, es el testimonio que yo pues voy a llevar y seguiré haciendo, digamos, me enseña a trabajar más en la obra de Dios. Amén. Amén, así es, hermano. Gracias, hermano Roberto. Muy bien, ¿alguien La más? hermana Ángeles Chávez tiene la mano. Ok. Hola, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Pues yo nada más quiero darle las gracias, por el tiempo que se toman, por la disposición que tienen de compartir estos estudios. Realmente son muy buenos, y pues muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo, los siga usando.
Gracias por compartir con nosotros el conocimiento que Dios le ha dado a través del estudio, a través de la dedicación, a través de todos los años de experiencia que tiene. Y pues solo eso, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermana. Bendiciones. Buenas noches, hermano Rolando, que el Señor le bendiga. Amén, hermana Sandra. Yo igual, le doy muchas gracias por todas las lecciones que he recibido con usted. Han sido de mucha ayuda para mí, de mucha bendición, y esto nos ayuda a seguir adelante, a seguir firme en los caminos del Señor. Y le agradezco mucho a usted, como a todos 5E, ¿verdad? De todas las enseñanzas que he recibido y que eso nos hace crecer espiritualmente. Que el Señor lo bendiga, le siga dando esa sabiduría, lo siga usando como ese instrumento a todos, ¿verdad? Porque Dios nos usa, los usa a ustedes, tanto a ustedes como a nosotros, aunque no, tal vez en lo muy poco, pero sí el Señor con ese propósito nos ha permitido de que nosotros recibamos estas enseñanzas que han sido de mucha bendición para mi vida y creo que para muchos de los que las hemos recibido. Qué bueno, hermano. Gracias, hermano. Me alegro. Gracias. Un Buenas último. noches, hermano Rolando. Buenas noches. Al igual, hermano, le doy gracias a Dios por su vida de usted. Muchas gracias por el tiempo, por la dedicación que nos están dando, la oportunidad también de entender más de la palabra. Muchas gracias, hermano. Yo sé que Dios, ¿verdad?, va a premiar todo el trabajo que ustedes están haciendo para que nosotros también estemos escuchando, oyendo la enseñanza de este libro tan importante. Y muchas gracias, hermano. No tenemos con qué pagarles este tiempo hermoso que ustedes nos están dedicando, pero sabemos que al igual como, ¿verdad?, cuando nosotros, hermano, le damos el lugar al Señor de poder predicar o escuchar la palabra, al igual, ¿verdad?, cada quien recibiremos nuestro galardón. Y le doy muchas gracias, hermanito Rolando. Dios me lo bendiga, y a todos nuestros hermanos del grupo. Bendiciones. Gracias, hermana. Gracias. Amén. Buenas. Muy bien. Bueno, hermanos, para mí de veras ha sido un privilegio, ha sido una bendición. Como dicen casi siempre, el maestro es el que más aprende, ¿verdad? Eh, para mí, cada clase que preparo aprendo mucho, y es lo que me motiva a seguir compartiendo. Y los cursos que doy, y si me toca que repetirlos, casi siempre son diferentes. Hay otras cosas más que comparto en la medida que voy investigando, que voy estudiando, veo otros elementos, otras cosas, y las voy agregando, ¿verdad? Enriqueciendo los cursos cada vez más. Así es que de veras ha sido una bendición para mí, el que se tomen su tiempo ustedes de poder estar en la clase, para algunos ya un poco noche, para otros más o menos la misma hora que tenemos aquí en el país, en El Salvador. Pero es un tiempo que ustedes están dedicando no a mí, no a 5E, sino al Señor, ¿verdad? Y sé que el Señor no está pasando por alto las actitudes con las cuales ustedes se conectan y el entusiasmo con el cual se conectan cada sábado para recibir la clase, ¿verdad? Sea que sea el Señor quien les compense, que sea el Señor quien les haga fructificar en un momento determinado todo lo que están aprendiendo, y que sea de veras para compartirlo, ¿verdad? Pero no con la idea de demostrar a otros que saben, sino con la idea de ser un instrumento de revelación a otros, de el castigo que van a tener si no llegan a los pies de Cristo, y si llegan a los pies de Cristo, pues de buscar una vida integral, ¿verdad? Buscar ser hijos de Dios integrales,
cumpliendo con su voluntad. Así es que gracias a Dios por ustedes, por sus familias y por su ministerio, ¿verdad? Para todos aquellos que están en su ministerio. Y termino la última vez diciéndoles, hermanos, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, vayan a su iglesia el fin de semana y sirvan, ¿verdad? Sirvan. No solo vayan por asistir, sino sirvan dentro de la iglesia, porque el servicio es para el Señor, no para el pastor, es para el Señor. Y, y háganlo con esa actitud y sé que el Señor les va a premiar. Así que oramos, Roberto, nos diriges en oración, por favor. Amén, hermano. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta bendición, Señor, por este manjar espiritual, Señor, por esta enseñanza, Señor Dios Todopoderoso, que ha llegado a nuestras vidas, Señor, para que así también la podamos aplicar, Señor Dios, día a día, Señor Dios, y también poderse transmitir a aquellas personas que no las conocen, Señor. Gracias te damos por cada uno de los hermanos que estuvieron aquí presentes, Señor Dios, y por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, de parte de todos ellos también. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Gracias.